un hombre tuvo 4 matrimonios en secreto. El sol apenas comenzaba a ponerse sobre el pequeño pueblo de Willowbrook, pintando el cielo con tonos naranjas y dorados. Entre las calles llenas de vida y los árboles que susurraban al viento vivía un hombre llamado Daniel Turner, conocido por muchos como un comerciante tranquilo y trabajador. Para el mundo exterior, parecía sencillo, incluso ordinario, su tienda en la esquina de la calle principal vendía artículos de uso diario, y su sonrisa educada recibía a cualquiera que cruzara la puerta. Claro, Daniel cargaba con un secreto tan pesado que a veces hacía que su corazón se sintiera como de piedra. No tenía una esposa. Ni 2. Ni siquiera 3. Tenía 4 matrimonios, cada uno oculto de los demás, cada uno llevado en silencio y secreto. A primera vista, esto podría sonar como la historia de un hombre egoísta, consumido por la avaricia o el deseo. Pero la historia de Daniel no nació de la crueldad. Nació de la compasión, de un corazón que no podía soportar ver el sufrimiento, incluso cuando eso significaba sacrificar su propia paz. El primer matrimonio, Ana. Hace años, Daniel conoció a Ana, una enfermera bondadosa que había entregado su vida a ayudar a los demás. Se casaron jóvenes y, aunque la vida era sencilla, estaba llena de amor. Pero después de unos años, Ana enfermó gravemente. Las cuentas médicas se acumularon y Daniel trabajó día y noche solo para mantenerla con vida. Se quedaba a su lado, sosteniendo su mano durante largas noches, susurrando oraciones que a veces sentía que rebotaban contra paredes vacías. La enfermedad la dejó frágil, incapaz de trabajar, y su hogar a menudo resonaba con un silencio roto únicamente por sus respiraciones entrecortadas. Para sostenerla, Daniel comenzó a tomar trabajos extra. Nunca se quejó, pero el peso de la responsabilidad lo fue aplastando poco a poco. Aún así, nunca pensó en abandonarla. En su corazón, Ana fue su primer amor, su primera promesa. El segundo matrimonio, Laila. Una noche tormentosa, años después, Daniel encontró a Laila, una madre soltera abandonada por su esposo. Ella trabajaba en la panadería frente a su tienda, apenas sobreviviendo, con un pequeño niño aferrado a su costado. Estaba a punto de ser desalojada, sus ojos siempre hinchados por noches sin dormir y lágrimas escondidas. Daniel sintió algo agitarse dentro de él, la misma compasión que siempre había guiado su vida. Cuando supo que sería echada sin tener dónde ir, hizo algo impensable, se casó con ella en secreto. Le dio un techo, comida para su hijo y dignidad. Laila nunca supo de Ana, y Ana nunca supo de Laila. Daniel soportaba la carga de dividir su tiempo, sus recursos y su corazón. ¿Por qué no solo la ayudó sin casarse con ella? Quizá por su creencia anticuada de que una mujer merecía no caridad, sino honor. Quiso darle la seguridad de ser la esposa de alguien, no solo una mujer necesitada. El tercer matrimonio, Sofía. Años después, mientras viajaba a un pueblo vecino por provisiones, Daniel conoció a Sofía, una maestra que había dedicado su vida a los niños. Era brillante, llena de sueños, pero cargaba una herida oculta, su familia la había rechazado después de que eligió enseñar en lugar de aceptar un matrimonio arreglado. Sola y avergonzada, vivía con la amargura royendo su alma. Daniel la escuchó, realmente la escuchó, y algo pasó. Vio en ella la misma soledad que él llevaba dentro. Contra toda razón, dio otro paso que no debía haber dado. Le ofreció su mano en matrimonio, no por deseo, sino para rescatarla de una vida de rechazo y desesperanza. Sofía floreció bajo su silencioso apoyo, vertiendo su energía nuevamente en enseñar a los niños. Para el pueblo, era una educadora respetada, pero para Daniel, era otro secreto, otro voto silencioso guardado en lo profundo de su corazón. El cuarto matrimonio, Grace. El cuarto matrimonio de Daniel fue el que más lo quebró. Grace era una viuda anciana que no tenía hijos, ni parientes, ni nadie que la cuidara. Vivía al borde del pueblo, en una casa que se caía a pedazos, con días solitarios y largos. Cuando Daniel la visitó por primera vez, fue solo para entregarle comida. Pero con el tiempo, se dio cuenta de lo profundamente olvidada que estaba.
Y entonces, una noche de invierno, cuando ella confesó con labios temblorosos que temía morir sola, Daniel hizo algo que nadie entendería: se casó con ella. Le devolvió un sentido de pertenencia, un título, una dignidad que pensó que había perdido para siempre. Vivió los últimos años de su vida no como una viuda olvidada, sino como alguien querida y respetada. El peso de los secretos. Durante años, Daniel vivió entre 4 hogares, 4 vidas y 4 verdades que solo él cargaba. Su propia salud se deterioró por el agotamiento, pero nunca habló de ello. A cada esposa le daba lo que podía de amor, tiempo y recursos. No era fácil. Lo consumían noches de culpa. Lo perseguían días de miedo. Sabía que el mundo nunca lo perdonaría si su secreto se revelaba. La gente lo llamaría mentiroso, tramposo, traidor. Pero en su corazón, se repetía que no era un hombre de traición, era un hombre de compasión. No podía apartarse cuando veía a alguien ahogarse en las tormentas de la vida. La revelación inesperada. El punto de quiebre llegó una tarde de primavera, cuando Grace, la mayor, falleció pacíficamente mientras dormía. En su funeral ocurrió lo inimaginable. Ana fue a presentar sus respetos, sin saber quién era Grace más allá de una amable anciana del pueblo. Laila asistió con su hijo, recordando cómo Grace le había dado dulces una vez. Y Sofía también llegó, con sus estudiantes llevando flores en memoria de Grace. Y ahí, de pie juntas, las 3 mujeres miraron a Daniel. Sus ojos pasaron de él a las demás. La confusión creció hasta convertirse en shock. Comenzaron los susurros. Y en ese cementerio, bajo el peso del dolor y la verdad, el secreto de Daniel se desmoronó. La confrontación. Al principio hubo enojo. El rostro pálido de Ana se tornó rojo de traición. Laila apretó a su hijo, con lágrimas asomando. Las manos de Sofía temblaban mientras exigía una explicación. Daniel permaneció en silencio, con el corazón latiendo como tambores de guerra. Durante años había ensayado mentiras para cubrir su secreto, pero ahora, frente a las 3 mujeres que habían confiado en él, ya no podía mentir. Con lágrimas en los ojos, confesó todo: las razones, la compasión, la insoportable visión del sufrimiento que lo había llevado a casarse con cada una de ellas. Sé que el mundo me llamará pecador, susurró, con la voz quebrada. Sé que me odiarán. Pero no pude apartarme cuando vi su dolor. No me casé por mí. Me casé para darles dignidad, protección y un nombre que las resguardara. Puede que sea culpable de engaño, pero soy culpable por amor. El clímax emocional. Cayó el silencio. Ana sollozó en silencio, dividida entre la traición y el recuerdo de sus sacrificios interminables por ella. Laila miró a su hijo, ahora fuerte, educado y feliz, y comprendió que fue el sacrificio de Daniel lo que le dio un futuro. Sofía también pensó en los incontables niños que había enseñado gracias a la estabilidad que Daniel le brindó cuando no tenía nada. Poco a poco, una por una, la ira de las mujeres comenzó a suavizarse. Vieron no a un hombre egoísta, sino a un hombre roto que había cargado con cargas que nadie más habría soportado. Vieron las noches en vela, el corazón dividido, la vida de sacrificio que casi lo consumió. Y en ese momento ocurrió algo extraordinario. En lugar de condenarlo, lo perdonaron. La transformación. Desde ese día, las 3 mujeres, antes desconocidas unidas solo por un secreto, se convirtieron en hermanas unidas por la compasión. Se visitaban, se apoyaban y juntas honraban al hombre que les había dado más que supervivencia. Daniel, liberado de su secreto, finalmente encontró paz. Aunque su salud empeoró, vivió sus últimos años rodeado no de división, sino de unidad. Las mujeres, antes víctimas de abandono y soledad, se mantuvieron unidas como una familia nacida no del amor tradicional, sino del sacrificio, el perdón y la humanidad. La última lección. Cuando Daniel falleció, todo el pueblo se reunió para su funeral. Muchos sacudían la cabeza, murmurando sobre el escándalo de 4 matrimonios. Pero cuando Ana, Laila y Sofía se pararon juntas, tomadas de la mano, sus voces rompieron el silencio. No fue un hombre perfecto, dijo Ana suavemente.
Pero fue un hombre que eligió la compasión, incluso cuando le costó todo. Laila agregó, él me dio a mí y a mi hijo un futuro cuando no teníamos nada. Y Sofía, con lágrimas brillando en sus ojos, dijo. Gracias a él, aprendí que el amor no siempre se trata de posesión. A veces se trata de sacrificio. La multitud, lista para juzgar, guardó silencio. En sus corazones comprendieron algo poderoso, que la bondad, incluso cuando es imperfecta, puede transformar vidas de maneras que el mundo nunca entenderá del todo. Conclusión: un mensaje reconfortante. La historia de Daniel no es una de traición, sino de humanidad imperfecta que alcanzó algo más grande. Cargó con un peso que pocos podrían soportar y, aunque sus decisiones fueron poco convencionales, estaban enraizadas en el amor, en la negativa a dejar que alguien se ahogara solo. Y así, su legado vivió, no como el hombre con 4 matrimonios secretos, sino como el hombre cuya compasión construyó una familia donde antes solo había ruinas. Porque a veces, las más grandes historias de amor no se tratan de romance. Se tratan del valor de dar, de la fuerza de sacrificarse y de la belleza del perdón.